Me gustaría partir desde este aspecto de que el derecho al medio ambiente es un derecho humano, al medio ambiente sano y adecuado. Va implícito el acceso al agua, a un agua limpia, a un agua potable, a un agua que pueda ser de uso y consumo humano, pero también se entiende que debe estar garantizada esta parte de la producción de alimentos, de la seguridad alimentaria, entonces, en ese sentido es donde vemos como esa polarización. Yo creo que el reto principal es el reto económico, que de ahí se derivan estos otros retos de la conciencia, de la transversalización de esa cultura del agua, ¿no? El reto económico, ¿en qué sentido? Pues en el sentido de que tenemos que concientizar a esa parte productiva, a esos sistemas de producción, a que o son sistemas sostenibles o no lo pueden ser. Tenemos que manejar sistemas sostenibles, adaptados, resilientes, o no van a trascender en el tiempo y en el espacio y ponen en peligro las posibilidades de las demás personas, tanto presentes como futuras. El reto es sensibilizar esos sectores productivos, hacerlos conscientes de la necesidad de innovar, de tecnificar, de ser mucho más eficientes en ese uso, en ese consumo hídrico, en esa huella hídrica de los cultivos. Debemos concientizar a esos sectores de innovar y de romper paradigmas y de, si tradicionalmente se utilizaba un consumo que es de alta demanda hídrica, pues vamos buscando transitar hacia cultivos que sean de menor demanda hídrica, que sean mucho más adaptados, que sean más amigables con las condiciones que tenemos localmente. ¿Por qué? Porque los tiempos van cambiando. Los contextos ambientales son totalmente cambiantes y si a lo mejor hace 30, 40, 50 años la región era apta para un tipo de cultivo, tenemos que entender que hoy en día, producto de muchas otras actividades antropogénicas, pues esas condiciones han cambiado y entonces ya no tenemos las mismas cantidades de precipitación, ya no tenemos la misma capacidad de infiltración. ¿Por qué? Pues porque las ciudades se han venido transformando y los espacios se han venido transformando. Tenemos que ser conscientes de romper esos paradigmas y estar dispuestos a cambiar y a modificar y a transitar hacia cultivos que sean, pues, insisto, adaptados a las condiciones que hoy en día tenemos. Y entonces aquí, pues, surgiría atender ese reto, ¿verdad? ¿Cómo logramos generar esa conciencia para obligar a una responsabilidad mayor en la eficiencia del uso, en la tecnificación del uso? ¿Cómo crear, también por esta parte gubernamental, yo creo que también ahí hay un reto importante, cómo crear esquemas de gobernanza hídrica y cómo generar políticas públicas que realmente incentiven a que estos paradigmas que mencionamos por la parte productiva, pues realmente se puedan romper y realmente los productores se tengan incentivados propiamente a entrarle a esos nuevos esquemas productivos, a esos nuevos cultivos, a esas nuevas herramientas o mecanismos de innovación, ¿no? Es multifactorial o multidisciplinar la manera de abordar esa parte, ¿no? Esos cultivos tan tradicionales, esos cultivos tan permeados por todos lados, de repente vemos zonas en donde realmente el tema de la sequía es bastante grave y hay cultivos de nogal. Entonces yo creo que ahí debe ser abordado desde diversas aristas o desde diversas áreas. Una de las áreas, pues obviamente serán los componentes y las condiciones medioambientales, ¿sí? Esa vinculación que se guarda en materia de cambio climático con respecto a estas sequías, que son, la sequía nos hace mucho más vulnerables a esos efectos de cambio climático y entonces tenemos que sensibilizarlos sobre que no es si quieres, si puedes, si estás dispuesto, sino que realmente tendríamos que abordarlos hacia un enfoque de sí o sí. Realmente hacer sostenible el nogal es muy costoso, entonces ahí entraría ese enfoque económico, ¿no? De poder evidenciar lo costoso que sería acercar al cultivo de nogales, más, ni siquiera pudiéramos decir que pudiera ser sostenible. Acercarlo un poquito hacia esquemas más sostenibles sería demasiada la inversión y entonces en el costo-beneficio
pues no funcionaría. La otra arista que probablemente no me convence mucho, pero que entiendo que en el contexto que tenemos es necesaria, pues es la arista de las decisiones autoritarias y arbitrarias, ¿no? Esa parte de la ejecución de la ley, de modificar a lo mejor ciertos mecanismos legales para obligar o más bien para prohibir cultivos de este tipo en zonas en donde el riesgo de la sequía es demasiado alto. Por la parte social, sí, por esta parte social creo que también es importante el poder abordar. ¿Por qué? Porque también debemos entender esa parte socioeconómica que representan estos cultivos, las comunidades que puedan estar viviendo o las personas que puedan estar viviendo este tipo de actividad productiva. Bueno, ¿cómo le hacemos para entrar a entablar una mesa de diálogo en donde no afectemos drásticamente o no se afecten drásticamente esas condiciones económicas y sociales, pero podamos transitar hacia cultivos pues más sostenibles? Yo creo que ahí la autoridad pues tendría la facilidad de coordinar o de establecer esas mesas de diálogo en donde podamos acercar y podamos mantener una coordinación verdadera. ¿Por qué? Porque yo creo que esto no es un tema únicamente de la federación, aunque mayormente en el tema de las aguas, de los aprovechamientos, de los bienes nacionales, la competencia es federal. Las autoridades estatales y municipales juegan un papel fundamental también en ese comportamiento, ¿no? En esa gestión del agua. Si realmente queremos esa gestión, pues tendríamos que sentar a todos los involucrados de alguna u otra manera y empezar a generar esos esquemas de planeación participativa y dosificada, vamos a decirlo así, o diferida. Tampoco se trata de decirle a los nogaleros, hasta hoy llegaste y mañana ya no quiero ni un cultivo de nogales, ¿verdad? Tampoco podemos irnos a ese otro extremo. Hay que entender que estas cuestiones, estas problemáticas no pueden tener soluciones radicales o extremas, que tenemos que comprender lo que se encuentra en el intermedio de esos extremos y poder acercarlos al equilibrio, ¿verdad? Pero también estos consejos económicos regionales que tenemos, que es donde están los empresarios directamente, pues también irles sensibilizando con números, con escenarios reales, vinculando estos escenarios de cambio climático que ya los tenemos por todos lados y que el cambio climático, como se dice, llegó para quedarse. Los efectos son evidentes y entonces no podemos revertir ciertas cuestiones, sino que tenemos que adaptarnos y esa adaptación nos obliga a la eliminación de cultivos de esta índole y a la innovación en cultivos de otro tipo. Pues lo primero que deberán atender esas empresas son sus principales impactos. Y si sus principales impactos son en el tema del agua, pues tendrán que invertirle. No queremos, vemos empresarios que no quieren perder, pero si nada. Y no se trata de perder, ¿verdad? Pero se trata de hacerles ver que para que esa producción pueda darse, tienen que invertirle también y tienen que retribuirle a los sistemas ambientales, a la recuperación de servicios ecosistémicos, porque de lo contrario, su proyecto no va a trascender. Creo que son muchas las aristas mediante las cuales se puede generar esa conciencia, esa sensibilización y ese cambio de chip, ese cambio de conducta y que sí se puede que tener esa disposición por esa parte productiva, ¿verdad? Yo creo que cuando se hacen ver las cosas como son, puede haber una respuesta muy positiva y muy favorable de adoptar nuevas prácticas, de adoptar nuevos modelos, de adoptar nuevas técnicas, ¿no? Con lo que tú hagas o dejes de hacer ahorita, se verá reflejado en el agua del mañana. O sea, si tú no eres consciente y no haces, o porque haces y gastas el agua demasiado, se va a ver reflejado, ¿no? Yo creo que a mí me gusta mucho asentar esa parte de la corresponsabilidad. Como ciudadanía, no podemos decir, es que toda la culpa es del gobierno o toda la culpa es de los productores, ¿sí? Yo creo que aquí el pastel es bastante grande y tiene muchas rebanadas. Y yo creo que
Todos tenemos parte de esa rebanada de responsabilidad. Lo que hagas o dejes de hacer hoy se va a ver reflejado en el agua del mañana, así tal cual.